Alboraya reinventa hoy el Día de la Horchata homenajeando al gremio de horchateros de la localidad con una exposición itinerante donde se podrá conocer la historia de la horchata, sus propiedades, el origen y la historia del gremio de horchateros, entre muchas otras cosas. El Ayuntamiento de Alboraya organiza 3 días dedicados a la horchata y a todas las personas que intervienen durante su proceso de elaboración, desde agricultores hasta las horchaterías que dan vida al municipio turístico a través de su producto estrella, la horchata de Alboraya. La horchata, com se fa la horchata, com se fabrica la horchata, què fa el gremi d'horchaters i què és la xufa, i a partir d'ahí pues, que celebrem el dia de la horchata sabent de veres que tot el procés de fabricació. Este año, debido a las restricciones por la pandemia, la celebración será en 3 días y ubicaciones diferentes. Pues han montado una exposició en estos tòtems que parla un poc de la història d'Alboraya, de la història del gremi, de la història de les horchateries, dels horchaters. Durante estos 3 días se realizará una exposición itinerante en la que los vecinos, vecinas y visitantes podrán conocer todo lo relacionado con la historia de la horchata a través de unos paneles diseñados por Socarrat Studio. Bueno, pues no penséis que un día como el de hoy os vais a quedar sin beber horchata, porque una vez finaliza el itinerario os encontraréis con esto, con un monumento de más de 3 metros de alto que simboliza un buen vaso de horchata, con lo que tenéis que haceros una foto o un selfie y os darán esto, un ticket que podréis canjear en cualquiera de las 16 horchaterías del gremio de los horchateros.